Plaza TV presenta Puertas Adentro, una mirada al alma. Conduce Yanina Figueroa. Están muy buenas tardes. Hoy día tenemos en Plaza TV un programa muy especial. Les vamos a proponer hacer un viaje al interior del corazón de la ciudad de Valparaíso con dos personajes relevantes para la cultura y para la política de nuestra ciudad. Me refiero a el querido Gonzalo Ilavaca y también al querido Daniel Morales. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de verlos, aunque sea a la distancia. Hola, Hola, ¿cómo están? hola, Yanina. ¿Cómo Hola están? Daniel, ¿qué tal? Bueno, Hola, Gonzalito. muy bienvenidos. Hacía mucho rato que queríamos conversar, especialmente de una ciudad tan entrañable no solamente para los porteños, sino que para cada una de las personas que tiene la dicha de poder visitarla y conocerla. Y ustedes son personajes relevantes desde los espacios que ocupan y también desde los movimientos sociales que juntos ustedes también propiciaron en nuestra ciudad hace ya más de 4 o 5 años atrás. Me gustaría adentrarme primero un poquito en cómo están, cómo han vivido esta pandemia tan feroz que nos ha asolado al mundo y también a nuestro país. Y quisiera comenzar contigo, Gonzalo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu proceso creativo? ¿Cómo has vivido también esta pandemia? Si también ha significado para ti un poquito de inspiración el estar en este proceso en que estamos los chilenos tan puertas adentro. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, para mí la pandemia, yo soy un pintor que trabajo en mi casa, por lo tanto no me ha variado como a muchas personas su rutina normal, digamos. A diferencia, por ejemplo, de un chef, de un garzón que si no trabaja, no hacen la comida ese día o no atienden público, no tienen cómo recibir su sueldo, digamos. En cambio, el pintor, aunque no venda, puede seguir produciendo su obra. Entonces, en ese aspecto, he seguido concentrado en lo mío, he tenido más tiempo para mí y por lo tanto, a nivel de creativo he estado bien. Lo que sí, claro, la muerte empieza como a rondar y no sé, antes se moría alguien y uno lo asociaba que se murió por una causa qué sé yo, por muchas causas, pero ahora cada persona que muere como que se va engarzando en un listado, aunque no. Entonces la muerte está más presente ahora. Qué sé yo, por ejemplo, si hoy día se murió, ¿cómo se llama? Maturana. Y antes uno dice, bueno, se murió Maturana, pero ahora lo dice, no, se murió Maturana, más Cuturrufu, maestre, los va ensarzando en una misma red de muerte. Y esa cuestión es extraño para mí. Y para ti, Daniel, ¿cómo ha sido este periodo tan complejo para todos nosotros? ¿Cómo lo has vivido en lo personal? Bueno, súper complejo porque yo soy padre de dos niños de 5 y 9 años y estoy casado con Julia, que es museóloga e independiente también, entonces a veces el encierro nos tiene bien complicados en el vivir cotidiano. Yo tengo mi oficina acá, mi oficina de arquitecto, que puedo a veces descomprimir un poco la situación, pero así todo es bien complicado poder estar encerrado, tener que pedir permiso para salir, no poder salir con los niños, tener solamente esa franja deportiva en la mañana. Y ver que la ciudad también tampoco estaba preparada para eso, no tenemos espacios públicos de calidad, entonces todo un permanente peligro, un permanente mal desagrado, entonces son ese tipo de cosas que también, bueno, son las que me motivan a estar en la política para poder tratar de revertir esos problemas. Así es. Bueno, quisiera partir preguntándole también un poquito cosas personales para adentrarnos en Valparaíso específicamente,
su presente, su pasado y ojalá que podamos diseñar un poquito las líneas de su futuro. Gonzalo, me llama mucho la atención, naciste en Concepción, yo pensé que eras porteño, pero naciste en Concepción, has sido ciudadano del mundo, has tenido una carrera brillante como pintor. ¿Por qué decidiste vivir en Valparaíso, en Playa Ancha, cuando podrías haber elegido cualquier otra ciudad del mundo? Bueno, más que una carrera brillante, es una carrera de luces y sombras, porque los pintores nos movemos entre la luz y la sombra. ¿Ah? Y el dios Sol es el dios principal de los pintores. Bueno, a mí me interesa mucho la ciudad puerto, que cuando la descubrí, cuando me vine a vivir la primera vez que me vine a vivir a Valparaíso fue el año 82, y me gustó de inmediato, y de ahí hasta ahora he ido reflexionando por qué, porque una ciudad como Valparaíso atrae tanto, digamos, y tienen que ver con las ciudades puerto, porque el mar, que es donde se origina, el mar el planeta Tierra tiene vida porque hay agua líquida y eso se llama mar. O sea que, y miren la importancia del mar. Y segundo, las ciudades puertos son todas, se relacionan a través del mar. El mar cruza toda la historia de la humanidad, ¿ya? Y es en las ciudades puertos, en esta condición donde las cosas dependen más de otras cosas, de otras partes, de otras geografías muy lejas, depende el destino de esas ciudades puertos. Entonces se concentra la cultura, se cristaliza mucho mejor la cultura en ciudades puertos que, a mi gusto, en ciudades interiores. Por ejemplo, las ciudades puertos son multiculturales, se mezclan las razas, se mezclan las culturas, se mezclan las mercaderías, hay tráfico de mercadería. Las ciudades puertos son licenciosas. Entonces, el dios principal de una ciudad puerto es el comercio. Entonces, todas esas cosas unidas, si tú juntas lo licencioso, el tráfico, lo multicultural, lo multirracial, es pasto para el arte. Es pasto para el arte. Por eso esta ciudad es la más pintada de Chile, la más dibujada, la más filmada, la más cantada, porque reúne muchas cosas que develan el alma humana, ¿ya? La idiosincrasia de por donde vive el ser humano. Y Valparaíso tiene esa cosa y es tan así que en sus 3 kilómetros de costa portuaria, Valparaíso cristaliza tan bien la historia de estas ciudades puertos que en solamente 3 kilómetros de área portuaria, o sea, del frente costero de la ciudad del anfiteatro, con ese puros 3 kilómetros de los 4.500 kilómetros de costa que tiene Chile, hace que Valparaíso sea la única puerto patrimonial entre el canal de Panamá y Punta Arenas. Entonces eso especifica un poco el grado de cómo se concretiza y se encarna aquí la cultura, ¿ya? Local, internacional, mundial, en las ciudades puertos. Entonces eso hace muy atractivo para un artista de cualquier índole, escritor, pintor, cineasta, músico, para vivir aquí y retroalimentarse. Y eso ha sido una fuente de inspiración para mí, Valparaíso, de todos estos años que llevo acá. Qué interesante, Gonzalo. Bueno, y tú, Daniel, estudiaste arquitectura y decidiste hacerlo aquí en Valparaíso. Cuéntame un poquito de ese proceso de la arquitectura en tu Es que vida. bueno, yo soy porteño, entonces entré a estudiar arquitectura en la Valparaíso, que es una universidad que está bien equilibrada, digamos, desde lo que es después el hacer, el ejecutar, te prepara muy bien para ejecutar, a diferencia de, por ejemplo, la católica, que es súper buena arquitectura, pero es como absoluta vanguardia, ¿no? Y hay, o muy académica a veces. Y otras como la Santa María, que a veces es un poco más técnica, pero bueno, cuando yo entré, la Santa María ni siquiera existía como escuela de arquitectura. Y la Valparaíso me dio las herramientas que ocupo hoy en día, digamos. Una, fue una formación a pie, a croquera, por los cerros, y bueno, tuvimos que subir y bajar todos los cerros y reinventar y redescubrir todo lo que creíamos que teníamos aprendido. ¿Ya? Y bueno, me titulé en 2001 y siempre fui independiente. ¿Ah? Y en realidad estuve haciendo mi trabajo, tratando de armar mi oficina, pero fue un bichito que tenía que me obligó después a ser parte del colegio arquitecto. Y creo que tan importante como la participación o como el estudio de arquitectura fue la participación después en el colegio de arquitectos, donde empezamos a tener una acción pública mayor y empezar a comprometerse con los temas
colectivos de la ciudad, y esta ciudad es una enciclopedia finalmente, tiene todo tipo de problemas, una gran cantidad de elementos para aprender, que no se encuentran en otros lados de Chile. Sí. Mira, quiero saltarme un poquito la pauta que habíamos hecho a partir de que eres arquitecto y también la experiencia de Gonzalo desde el punto de vista patrimonial y preguntarles qué sintieron hoy día en la mañana cuando se enteran del derrumbe de la fachada del bar inglés, esta casona del 1898, que se une un poco al deterioro de nuestra arquitectura de principios del siglo pasado, que ha sido tan doloroso para los porteños, para quienes amamos esta ciudad, de ver cómo la desprotección, la falta de política pública, la falta de Estado, evidentemente en Valparaíso se hace más latente aún a partir de estos desastres que nos ocurren y que nos duelen tanto. Uno transita por el casco histórico, Serrano, Cochrane, el barrio Higgins, y ahí hay una historia que es parte del nacimiento de la cultura nuestra en Valparaíso y no hay caso que podamos tener un resguardo hacia eso. Quisiera que pudiéramos un poquito conversar de eso y también, Daniel, aprovechar tu experiencia y contarnos a todos nosotros qué significa que hayamos perdido la fachada de este bar y qué posibilidades hay de poder recuperarlo y qué significa eso en términos económicos. Bueno, te quería comentar al principio que estaba muy afectado por esto. De hecho, vengo llegando de ahí, fui a ver, y hay un trabajo con maquinarias pesadas en la demolición de la fachada. Espero de todo corazón de que la persona que esté manejando eso tenga una alta preparación, porque yo creo que así no se trata el patrimonio. A punta de maquinaria, de pala mecánica, no se trata el patrimonio. Esto realmente requería, obviamente, la urgencia de trabajarlo, pero esto es un ejemplo más de esta, mira, de esta imposibilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Si el inmueble, como tú muy bien dices, la edad que tiene más de 100 años, estuvo paradito perfecto, en pie, estuvo ahí 100 años. El problema no es del inmueble, el problema es humano y finalmente yo creo que es la obesidad institucional en torno al patrimonio que hace imposible actuar oportunamente sobre ella. En este momento no tenemos tipos de apoyo para los propietarios que viven en estos inmuebles y tienen que tratar de mantenerlos solos, que mira el tamaño que tienen. Este es un inmueble comercial, pero miren los que pasan en el Cerro Cordillera, en el Cerro Toro, en Santo Domingo, en Polanco, final, todo el anfiteatro histórico de la ciudad. Es por eso que yo hice un magíster, un estudio, mi tesis de magíster, que la terminé a fines del año pasado, justamente en un plan de repoblamiento, porque los datos eran terribles. Fíjate tú, Janina, que del año 1940 hasta el censo de 1917, el de ahora, hace poquito, no solo el centro, sino que los cerros que armaron el anfiteatro histórico de la ciudad se despoblaron en más de 100.000 habitantes en 80 años. Claro. Eso es terrible y el estudio que yo hice determinó que la superficie de deterioro compuesta por inmuebles en mal estado, en estado ruinoso, tuve que inventar una categoría que se llamaba ruina extrema, que siguen siendo habitadas ya de forma la más precaria que hay, y sitios de Riazo llegaban a ser el 31,4% del territorio de las zonas históricas de la ciudad. Eso, si lo llevamos a las 1.200 hectáreas que tiene la zona histórica de Valparaíso, equivale a 360 menos hectáreas, que equivalen a casi 3 millones, a casi 3.500.000 metros cuadrados de superficie que está en estas condiciones. Entonces yo te digo que esto es para llorar como de guata en el piso, porque ha sido imposible poder articular herramientas que rompan esa generalidad de las políticas públicas. Estas políticas públicas genéricas que aterrizan desde fuera, pensadas desde para Santiago, y aterrizan en un territorio completamente distinto o heterogéneo como es Valparaíso, como tú muestras en la imagen acá de fondo. Es muy distinto construir en terrenos planos en Maipú que construir en el cerro Panteón, el cerro Bellavista que muestran las imágenes. Es muy distinto mantener una vivienda de ladrillo a mantener una vivienda en un sistema de entramados
de madera que requieren protección de la humedad porque están rellenas como aislación termoacústica, no como estructura, con adobe, adobillo, con la famosa quincha. Y que entonces si tú no mantienes esto, le entran bichos, le entran termitas, le entra pudrición, y tú no le puedes pedir a una persona de los cerros más empobrecidos de Valparaíso, que coinciden lamentablemente con ser los cerros más patrimoniales, que pueda cambiar o mantener una ventana de guillotina si no tiene recursos ni siquiera para poder llegar a fin de mes. Entonces no hay un apoyo como decís tú, ausencia de Estado. Y cuando se aborda el tema patrimonial es de un aspecto absolutamente economicista. Y ahí tenemos el resultado que vivió el Cerro Alegre, que se concentró la inversión privada, también generó un fenómeno complejo que se llama gentrificación o turistificación, en que la gente fue dejando los barrios porque ahora eran modelos de negocio, entonces era Airbnb, restaurante, hotel, Airbnb, restaurante, hotel, y finalmente tú de lunes a jueves, yo viví un tiempo también en el Cerro de Concepción, en el cual éramos solamente 2 familias en toda la manzana. De lunes a jueves estaba vacío y había muchos robos, la gente se metía a las casas que eran segunda, tercera vivienda del entorno, o restaurantes, digamos, y de jueves a domingo, saturado, no podía ni siquiera salir a las calles. Entonces, por un lado la pobreza extrema y por otro lado la sobreinversión reducida en un solo lugar, teniendo un anfiteatro completo y maravilloso en el cual podíamos haber tenido un desarrollo más armónico de esto. Gonzalo, ¿qué sientes cuando te despiertas y conoces la noticia de la fachada del bar inglés? Bueno, aquí este es un hecho más, una demostración más dramática de un daño de algo que se llama el hábitat. El hábitat es un sistema biológico que permite que haya una vida ahí. Puede ser en el desierto, en una ciudad, pero en el caso de Valparaíso, nuestra ciudad, hay un hábitat. Y ese hábitat, no hay jerarquías, es todo importante en el hábitat, ¿ya? Es el edificio, es el negocio que hay detrás, es la persona que vive ahí, es la persona que pasea por ahí, es la persona que recuerda los momentos que vivió ese lugar. Entonces el hábitat cumple todo eso, esas funciones. Entonces hoy día estamos, sufriendo la caída de un frontis. Pero en ese hábitat, que es el frontis, había antes, hasta hace muy poco, un restaurante que era un bar inglés que era de la máxima importancia del patrimonio, de la memoria de la ciudad, pasaron muchas cosas ahí. Entonces esa fachada ya tenía una ausencia, que era el bar, ya estaba fuera de ese bar, el mesón, la barra original, los empleados originales, etcétera, etcétera. Todo un negocio que estaba detrás de esa cortina que se cae. En el fondo lo que se está mostrando es que el daño al hábitat de Valparaíso, en su gente, en su economía, en su patrimonio, en su cultura, o sea, en todas las cosas más importantes de un ser humano, está en un desastre. Esa pared que se cayó es lo mismo que una persona en situación de calle, es exactamente la misma cosa, es el deterioro del hábitat, ¿ya? Y esa es nuestra gran carencia como ciudad y como país, ¿ya? Porque nosotros como decía Daniel, nos hemos centrado en una cultura desde que se inició la República muy cortoplacista, muy extractivista y sin darle valor ni diseño agregado a este hábitat, ¿ya? Ese Valparaíso que se está cayendo ahora sí tuvo una época donde se le dio diseño y valor agregado al hábitat como un todo, ¿ya? Pero eso está abandonado. Valparaíso, ya no tenemos diseño ni valor agregado de los últimos 40, 50, 60, 70 años quizá. Entonces en esos 70 años todos esos edificios están destruidos. Las 100.000 personas que dice que se fueron, Daniel, es las personas que fueron echadas por la ciudad en el fondo, ¿ya? Entonces esa pared que se cae, lo único que hace es demostrarnos el ser humano que se cae dentro de nosotros, el porteño que se cae dentro de nosotros, el hábitat que se destruye, y el hábitat es nuestro único bien común, ¿ya? Por lo tanto, cuando esa pared se cae, se está cayendo algo adentro de todos nosotros. Y eso es lo dramático de Valparaíso, ¿ya? Que cuando vivimos en tiempos de crisis, los que más sufren son los más vulnerables. En la crisis mundial, del hábitat mundial, los que más van a sufrir son los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Son las personas que viven en lugares vulnerables y los lugares vulnerables. Por lo tanto, países como Chile van a ser más vulnerables que un país europeo desarrollado,
porque somos más vulnerables y en crisis mundiales vamos a ser más vulnerables. Y en el caso de Valparaíso, como es una de las ciudades más vulnerables de Chile, nosotros vamos a ser uno de los más vulnerables del mundo, por lo tanto, ¿ya? Mientras más vulnerables, más sufren una crisis, ¿ya? Y bueno, esto es el resultado de la crisis de Valparaíso, ¿ya? Que es la crisis también que se vive en muchas ciudades en Chile. Ay, eh, por eso quise invitarlos hoy día porque, claro, estamos con el alma un poquito rota de muchas cosas. Se nos ha desplomado la institucionalidad completa frente a nuestros ojos, ha quedado develado absolutamente la precariedad en la que vivimos la mayoría de los chilenos, la falta de calidad política para tomar decisiones, nuestra estructura completa, ¿eh? Y tenemos muchas esperanzas, especialmente en personajes que han sido relevantes para la construcción de movimientos ciudadanos como lo han sido ustedes, por ejemplo, con lo que ocurrió con el Pacto de la Matriz. Pero también hay algo que choca con lo que está sucediendo también a nivel de movimientos ciudadanos, a nivel nacional. ¿Cómo no se pueden tener un protagonismo y una injerencia política, que evidentemente ya entendemos que nuestra falta de participación, que también es constitucional, la Constitución hace que los movimientos sociales y que la participación política real, vinculante de la ciudadanía, esté absolutamente fuera de tomar efectivamente un timón en lo que realmente la ciudadanía quiere. Pero, ¿cuál es la conclusión que ustedes sacan después de este bonito intento que se hizo con el movimiento La Matriz, tomando en cuenta que Valparaíso está lleno de voluntad, está lleno de talento, está lleno de gente que tiene disposición efectivamente a poder cambiar un poquito el rumbo de lo que sucede para transformarnos realmente en la ciudad patrimonio, en una de las ciudades que además es tan hermosa y particular? A mí siempre me llama la atención cómo desde Europa, desde tantos lugares diversos del mundo, la gente atraviesa continentes para venir a conocer Valparaíso, aun cuando está en las condiciones en las que está. Pero me llama la atención y quisiera que entre ustedes dos me pudieran hacer un diagnóstico. ¿Qué pasa con el movimiento ciudadano y la fuerza necesaria? ¿Es solamente un choque estructural y político el que hace que no se pueda gobernar también así desde las organizaciones? ¿O finalmente caemos o el neoliberalismo ha calado tan profundo en nuestra alma que no somos capaces de sostener colectividad y trabajo colectivo? Un proyecto colectivo. Gonzalo, dale, después voy yo. Vale, bueno, mira, yo creo que aquí hay varios factores. Estamos en una decadencia no solamente política, sino que económica y cultural también, ¿ya? Eso tenemos que asumirlo y también estamos en un peligro del hábitat mundial, ¿ya? Eso que tú nombras de la institucionalidad política, la importancia de cómo se llama, aquí se han hecho estos movimientos en otras partes y toda esta constitución que vamos a tener ahora, pero lo más importante para mí es tratar de discernir, ¿ya? Tratar de dar un cambio, un vuelco, un cambio cultural, más que un programa cultural, en la base misma del Estado chileno, ¿ya? Siempre nos han dicho que en economía hay un dicho que nos dice que ningún país pasa del subdesarrollo al desarrollo haciendo lo mismo. Entonces, ese es el diagnóstico de Chile, que desde niño yo vengo escuchando que vamos a pasar al desarrollo y no llegamos nunca al desarrollo, porque hacemos siempre lo mismo. Entonces hay que hacer un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio cultural de Chile, y por eso yo me refería al hábitat, ¿ya? Como una cultura del hábitat que sea para el siglo XXI, ¿ya? No que abarque el pasado, pero que sea destinada al siglo XXI. Y el siglo XXI es el siglo del hábitat, porque el 50% de la población mundial vive en ciudades y el otro vive en sectores rurales, ¿ya? El 80% de la basura de las ciudades del mundo va al mar, contaminándola,
¿ya? Entonces, el diseño de las ciudades, donde vive el 50% de la población mundial por primera vez en la historia de la humanidad, que están así, el diseño de los territorios, ¿ya? Donde vive el otro 50% y el cuidado del hábitat es el destino, es el diseño, es lo que hay que, el desafío del siglo XXI, ¿ya? El hábitat, ¿ya? La cultura del hábitat. Y por lo tanto nosotros tenemos que apostar ahí si queremos tener un país centrado en el siglo XXI, porque en este 50% de las ciudades del mundo que hay que cuidar y el otro territorio, Chile es parte de esa cosa integral, ¿ya? Entonces nosotros debiéramos tener en nuestra Constitución, en el capítulo 1 de la Constitución, que es lo que a mí me interesa, es no hablar de los derechos culturales ni los derechos humanos que están refrendados en otros capítulos pero en el capítulo número 1 de la Constitución, donde se dan los principios, ¿ya? Yo pondría el principio del hábitat, ¿ya? Y el diseño y el valor agregado del hábitat, ¿ya? Porque la ciencia, la economía y la cultura, nosotros trabajamos todas esas que son las cosas más importantes de una comunidad, la ciencia, la economía y la cultura, todas trabajan con valor y diseño, con el diseño y el valor agregado. Un pintor pesca una página en blanco y le da un diseño y eso tiene un valor agregado. Bueno, lo mismo hace la economía, buena economía, y también la hace la ciencia. Por lo tanto, si nosotros ponemos un principio básico, que más allá de la ideología, la religión o la raza, ¿ya? Nosotros nos vamos a poner como nervio central el hábitat y le vamos a dar desarrollo en diseño y valor agregado. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando Hidroaicén cayó por una cuestión ciudadana, ¿ya? Y nos dijeron que no íbamos a quedar sin luz, ¿ya? Pero a cambio de ese cambio cultural que se hizo, no romper en el sur de Chile el hábitat, se le hizo un diseño y valor agregado, cambiándolo por energías renovables limpias. Y ese hábitat, ¿a dónde estaba? ¿A dónde se hizo ese diseño y ese valor agregado? En todo Chile. En valles se pusieron energía eólica, se pusieron, ¿cómo se llama? Energía eléctrica, ¿ya? Termosolar, en el desierto, hasta en Punta Arenas teníamos cuestiones del viento. O sea, del desierto de Chile a Punta Arenas teníamos un hábitat donde se le podíamos dar diseño y valor agregado. Y ese diseño y valor agregado implica que los habitantes de ese lugar también tienen que discernir sobre los proyectos que se hacen ahí, ¿ya? ¿Para qué? Para enriquecer ese diseño, porque ese diseño no puede ser hecho desde el Estado central, ¿ya? Entonces, cuando tú tomas el hábitat como el hábitat del bien común de todos, ¿ya? Y le das diseño y valor agregado en Punta Arenas, en Puchuncaví, en Valparaíso, en Viña del Mar, qué sé yo, en Calama, ¿ya? Ahí tú puedes hacer un cambio cultural de decir, podemos pasar del subdesarrollo al desarrollo, ¿ya? Por eso para mí lo más importante es entrar de lleno en el siglo XXI y poner el hábitat como bien mundial, ¿ya? Como el centro de todo, para darle diseño y valor agregado. O sea, esas son las palabras principales a mí: hábitat y diseño y valor agregado. Y eso ya implica mejor distribución de riqueza, implica mucho más participación activa de verdad, vinculante de las poblaciones que viven, y va mucho más allá de cualquier ideología, ¿ya? El hábitat es algo que nos une a todos, las ideologías no nos unen a todos, las religiones no son todas para iguales a todos, pero el hábitat sí acepta la multiculturalidad y los múltiples posibles negocios económicos, emprendimientos, innovaciones, etcétera. Entonces, para mí, esa es la importancia de que nosotros no hemos visto como país la riqueza del hábitat y el diseño de valor agregado. Todo lo contrario, hemos cortoplacistas y extractivistas. Tenemos que cambiar esa dinámica. Y para mí ese es el único desafío donde yo pondría la esencia de todo esto. Sí, qué interesante. Bueno, hábitat, Gonzalo. Daniel. Por mi parte, yo de entrar más en lo político contingente, que comparto completamente lo que dice Gonzalo, son las conversaciones que seguimos manteniendo. Con respecto a tu pregunta, justamente nosotros somos y estamos siendo un movimiento ciudadano y que de alguna manera hicimos una innovación política al hacer estas primeras primarias ciudadanas. Nosotros, más allá del Pacto Urbano de la Matriz, que yo creo que ya no existe, porque tampoco se puede tener un momento de origen, pero se diluyó. Nosotros, cuando somos residentes, cuando somos personas que estamos viviendo en la ciudad y que entramos desde una manera más independiente en la política y no desde
de defender un interés de un partidista, independiente del lado que sea, el objetivo va a estar en resolver los problemas. Y esa es la diferencia de la política comunal. A diferencia de tu caso, Yanina, que va a ser una persona que va a construir las nuevas reglas del juego de la nación, o de los parlamentarios, senadores y diputados, el estar, a ver, ser concejal es el peldaño más pequeño de la política y ser alcalde sigue por ahí, digamos. Eh, y es territorialmente tan importante de que haya una conexión tanto por legitimidad de cuanto votos, pero también de conocimiento y corazón con los territorios que uno va a trabajar. Por lo tanto, la política municipal, alcaldes y concejales debiera estar mucho más centrado en lo que es el funcionamiento de una ciudad, y por eso yo me he definido como un ser a veces un pragmático radical, que eso no lleva, no transgrede mis principios y mis visiones de sociedad, pero para muchos casos es necesario tener que hablar con todos. Y lo que pasó desde que llegó el actual alcalde a la fecha fue que la sociedad porteña se polarizó, o construyeron la polarización en base a generar conflictos y de situaciones que en realidad estaban muy lejanas de lo que buscábamos nosotros, que era solucionar justamente los problemas para ir disminuyendo los conflictos e ir uno a uno atacando la complejidad de este nudo enorme que es Valparaíso e ir resolviendo. Eso no pasó, y eso de alguna manera marca la gran diferencia y la ruptura final de lo que fue el Pacto Urbano de la Matriz con la actual administración. Acá ni Gonzalo, ni yo, ni Claudio Reyes, ni ninguno de los fundadores estamos ni siquiera cercanos a él, y ni siquiera por decisión nuestra, sino porque ellos nos pusieron en un lugar distinto, porque el modo de hacer política que ellos han demostrado tener en este tiempo es en base al conflicto y a la pelea política, a la pelea chica. Y lo que estamos buscando nosotros, en mi caso, con mi familia, es poder justamente mejorar ese hábitat que habla Gonzalo, vivir en una ciudad vivible, hacer turismo en nuestra propia ciudad, recorrerla, usar los ascensores no como turista, sino como usuario normal, quien va a una plaza, quien va a visitar a un amigo, una tía, porque somos residentes. Por lo tanto, cada uno de estos temas, como hasta la fachada del bar inglés, hasta los grandes problemas que nos metimos con Gonzalo a pelear con el tema del T2, por ejemplo, la recuperación del borde costero y la economía local, tienen que ver finalmente con un deseo de sentir que es nuestra casa, de que Valparaíso es nuestra casa grande, y por lo tanto nosotros que tenemos algunas herramientas, en mi caso como arquitecto, yo ocupo mucho fotomontaje para mostrar situaciones idílicas o mejores, para que la gente se pueda hacer una idea de que con bajo presupuesto, pero con mucha gestión y siendo convocante y dialogante, se pueden lograr esas cosas. Por eso estoy en política, por porteño que soy, y choro también, somos choros acá. Y O'Higgins, del barrio O'Higgins. Sí, pues claro, Voy famoso. a hacer un alto para leerles lo que están poniendo nuestros queridos auditores en las redes sociales. Patricio Hernández, Ya. Hola, dice saludos desde el Cerro San Juan de Dios. Patricio dice, Valparaíso es más que una ciudad-puerto, ciudad universitaria y ciudad de poetas y escritores. Ena Miller dice, muy entretenido. Dice, atentos, ¿qué pasa con los privados en estos temas? Ojo, el ex Colegio Sagrados Corazones de Valparaíso. Hoy pasé por ahí y es un peligro vivo. Gillo Zamora, el patrón de Embolero, hijo ilustre Valparaíso, dice, muy buenos invitados. Iván Mendoza dice, es muy triste el deterioro de nuestro amado puerto. Todos los gobiernos se han desentendido, ya tantos años. Julito Medina, amigo nuestro, felicidades a Gonzalo y Daniel, son tremendas personas y sólidos aportes para Valparaíso, ya son parte de nuestros atributos y posibilidades. Virginia dice que grandes invitados es un privilegio escucharlos. Patricio dice, el gobierno central no les interesa las regiones. Cristiano Teiza dice, se nota cuando los porteños aman realmente Valparaíso. Un abrazo a Gonzalo y la Vaca y a nuestro concejal Daniel Morales. Pablo César dice, qué buenos invitados y muy sabias las palabras de cada uno de ellos. Fuerza Valparaíso. Vania dice, qué interesante perspectiva, el hábitat nos une y ahí debería estar
los esfuerzos colectivos. Es un agrado escuchar a este panel. ¡Uy, qué bueno! Harto cariño para ustedes. Eso es Qué bueno. rico. Oye, antes de seguir con el análisis de Valparaíso, hay un lugar que para nosotros tres es común y es parte, digamos, de gran parte de nuestros voces y de nuestras conversaciones y de nuestros bailes seguramente. No sé si Gonzalo o Daniel, yo creo que sí porque eres músico. La Piedra Feliz. En el Salón Rojo, un cuadro precioso de Gonzalo y la Vaca, que era del Roland Barthes, creo que si mal no recuerdo, Gonzalo. Además, estuviste tanto tiempo haciendo exposiciones de pinturas en la Piedra Feliz con poetas que declamaban las pinturas, que era una cosa bellísima. Daniel, también ese fue un espacio de comunitario donde se hablaba de país, se hablaba de ciudad, se hablaba de política, se hablaba de sueños, de esperanza. Era un lugar de encuentro, bueno, y para mí significó mucho tiempo también, una gran ayuda porque eran mis clientes, yo los atendí durante muchos años, y también mi lugar de descanso los días viernes y sábado, ir a bailar un poquito ahí el son cubano, ver los espectáculos. Por ahí pasaron nuestros grandes artistas. Además, Daniel, tú tienes la construcción, fuiste el arquitecto del Sambi Canuta, que fue una intervención tan respetuosa del edificio Especia, además, que fue un restaurante bellísimo. ¿Qué sienten un poquito? ¿Dónde vamos a ir? Nos quedamos como huérfanos de un espacio como ese. ¿Voy yo? Dale nomás, Daniel. Gonzalo, no sé. Ya, mira. No sé, dale tú. Sí, bueno, ya parto yo, después rematáis tú, Gonzalo, que dejas más en alto y más poético, más linda tu reflexión. A veces estamos un poco invadidos por los diagnósticos, pero mira, quiero tocar un punto que dijo una persona que está viendo el programa sobre el tema de las vocaciones, que no es solamente Puerto, y ahí entramos en el tema Piedra Feliz y en varios otros temas. Uno de los videos que hice como en mi campaña, que fue bien controversial, fue sumamente entretenido también, fue poder tratar de demostrar cómo son estas vocaciones. Porque muchas veces han tratado de forzar, sobre todo cuando estábamos con Gonzalo viendo el tema del puerto, pero es que Valparaíso es puerto y es la principal vocación. Nosotros veíamos que no, que las vocaciones podrían complementarse. Y sobre todo nosotros como arquitectos, que entendemos que la ducha está en el baño y no está en el living, y que existen puertas, ventanas y techo, y que cada elemento cumple su función, nosotros claramente veíamos siempre la posibilidad de que el puerto se pudiera desarrollar hacia los extremos de la ciudad, ya fuera hacia el norte o fuera hacia San Mateo, hacia el sur, pero despejando el centro, y que cada actividad económica podía encontrar su espacio, y vocación de la ciudad, la universitaria, lo patrimonial, la capital cultural, incluso la ciudad de servicio, la capital legislativa, la capital regional, en fin, todos esos aspectos tienen lugar en la ciudad. Valparaíso y una ciudad normal perfectamente podría hacer convivir cada una de esas vocaciones. Entonces, lo que no ha pasado acá es justamente eso. Entonces, ¿qué es lo que era divertido del video? Que finalmente agarré cada una de las vocaciones, la convertí en un ingrediente, y una pasó a ser el zapallo, otro el choclo, otro el osobuco, y finalmente lo que teníamos que hacer era una cazuela. En una cazuela los ingredientes no se están peleando entre ellos, sino que están conviviendo y armando un plato maravilloso, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones son las que hemos tratado de impulsar y de hacer ver, de que para nosotros los porteños no hay contradicción entre puerto, cultura, puerto, turismo, entre patrimonio y turismo, que a veces también hay choques también. El mundo patrimonial no quiere tanto turismo, en fin. Nosotros vemos posible. Es por eso que nosotros como residentes y que sentimos que también hemos entrado en el ámbito político, y por eso ponemos mucho valor también en que en el proceso constituyente se abre el cupo al mundo independiente también. Es importante de que las personas defiendan sus entornos más allá de los intereses corporativos o políticos o sectoriales que puedan haber. En ese contexto coincido plenamente con Gonzalo, de poder ver esto como hábitat, como un entorno, y Valparaíso justamente tiene esa forma. Es un anfiteatro,
¿ah? La gente de Playa Ancha no es indiferente a lo que le pasa a la gente del Barón, se están mirando cara a cara todo el día. ¿Ah? Y justamente son los sectores que han sido postergados, que son Placilla de Peñuela y Laguna Verde, los que hemos tratado en el último tiempo con Claudio Reyes de hacer los esfuerzos para poder incorporarlos completamente a lo que es esta política comunal. Gonzalo. Sí, agregando lo que está diciendo Daniel, bueno, no nos enredemos en los nombres, si somos ciudad puerto, somos ciudad oceánica. Yo cuando dije, me referí como a ciudad puerto, dije varios atributos de la ciudad, que es lo multicultural, lo comercial que son estas ciudades, lo licenciosa, lo promiscua, qué sé yo. Por lo tanto me refería a eso, no me refería a la ciudad puerto donde llegan los barcos, sino que a ese conglomerado de atributos que tiene una ciudad puerto y que están todos relacionados con el mar. Valparaíso es una ciudad toda enfocada hacia el mar, es oceánica. Desde el mar es donde viene la energía vital de la ciudad. Todo el anfiteatro Valparaíso, ¿ya?, está tirado sobre el mar, o sea, cada porteño ve el mar desde su casa, por lo tanto está encumbrado. El anfiteatro es una forma de violenta, por decirlo así, de estar sobre el mar, y todo el plan de la ciudad es aledaño al borde costero, o sea, la vocación marítima que tiene Valparaíso es impresionante, mucho más que cualquier otra ciudad, digamos, porque el anfiteatro, la geografía y la historia, todo está relacionado con el mar. Ese edificio de Bar Inglés, el edificio de la Especie, donde está la Piedra Feliz, todo eso, su arquitectura es oceánica, es marítima. ¿Por qué? Porque en el primer piso era donde estaba el negocio. En las bodegas abajo, que todos estos tienen en bodega abajo, estaban las bodegas donde se guardaban, y en el segundo y tercer piso vivía la familia. O sea, esos edificios son todos de origen marítimo. Entonces, cuando yo puse en delante la situación de Hidroaicén, de cómo se le puede dar valor y diseño y valor agregado a la geografía, al hábitat de cada lugar, ¿ya?, es claro que si una ciudad que tiene todo una energía vital, histórica, cultural, comercial, que viene del mar, es lógico que esa ciudad se tiene que centrar en su valor agregado y el diseño y el valor agregado de ese mar, ¿ya? Por lo tanto, cuando la gente dice que nosotros, los porteños, el problema de los porteños son los ambulantes, claro, el problema de los porteños es, qué sé yo, los grafitis, los perros vagos, la basura. Todos esos son los problemas de Valparaíso, pero en el fondo esos son los efectos. ¿Cuáles son las causas? Las causas del deterioro de Valparaíso, ¿ya?, comercial, cultural, social, tienen que ver de que nosotros estamos alejados de nuestra energía vital, que es el mar. La ciudad no le está sacando provecho al diseño y al valor agregado que es energía vital, que no es solamente de Valparaíso, sino que el mar, el Pacífico, o sea, el océano más grande del mundo. Por lo tanto, nosotros, nuestro mejor aliado, lo tenemos separado en el diseño de la ciudad, ¿ya? Desde los años 50, cuando empiezan a venir los containers y se empieza a perder el trabajo, los portuarios, los estibadores, nos empezamos a alejar del mar, ¿ya? Ya nos veníamos alejando desde antes y nos seguimos alejando después. Se va la cacebote, se va la coleta pescadores. El Valparaíso no tiene, hace 20 años, 25 años, cuando se hace la ley de puertos, era el día 1 para empezar a decir, bueno, definamos la ciudad portuaria. ¿Dónde va el puerto? ¿Dónde va la ciudad? ¿Cómo se combinan ambos elementos en torno al mar, a su valor máximo que es el mar? ¿Y cómo compartimos ese pequeño espacio? Llevamos 20 años, 25 años de ley portuaria del año 97, y estos procesos son ineludibles. O sea, todas las ciudades puertos, por eso me refería a puertos, ciudades puertos, todas las ciudades puertos del mundo han tenido que reconvertirse al tamaño de las naves. Y es ineludible esa cosa, porque necesitan mucho más espacio que antes, y los espacios que hay quedaron obsoletos o pequeños. Por lo tanto, esos procesos se demoran 20 años en hacerse, en consolidarse. O sea, nosotros llevamos 20 años atrasados para un proceso que más encima se va a demorar 20 años más, ¿ya? Entonces eso no entender ni el hábitat, ni el diseño y el valor agregado del hábitat. Por lo tanto, ese alejamiento del mar, ¿ya?, es lo que produce el deterioro sistemático de la urbe de la ciudad, del hábitat de la ciudad, de sus edificios, que son nuestra memoria, y también de la vida cotidiana de los porteños. Y por eso los edificios, si están abandonados, están rayados, hay sitios de eriazo, la gente hace caca, hace pichí, bota basura, no hay cómo arreglar la ciudad, no hay trabajo, se deteriora el comercio local, hay comercio ambulante,
el perro vago, o sea, está todo relacionado a no haber diseñado la ciudad desde el mar. Es verdad que los porteños viven arriba de los cerros, ¿ya? Pero las riquezas están en el mar. Mientras no resolvamos esa contradicción entre tener alambre púa, entre donde viven los porteños y donde está la riqueza, que es el mar, mientras no saquemos ese, que es el peor basura, la peor graffiti, ¿ya? De la ciudad es esa, ¿ya? Es el símbolo, ¿ya? Del deterioro de Valparaíso, porque no estamos haciendo valor agregado a nuestra cosa. Y bueno, la pérdida de la Piedra Feliz, como la Piedra del Cinzano, en pocas cuadras, el bar La Playa, son cosas que son totalmente tristes porque el patrimonio cultural y patrimonial, el patrimonio material, como estos edificios, que significan toda una cultura que hay detrás, una vez que se pierde, es un recurso no renovable. Una vez que se pierde para siempre. O sea, llegamos a la palabra más terrible de todas, lo irreversible. Entonces, cuando alguien hace un edificio en altura y tapa la vista a los vecinos, hay algo irreversible, ¿ya? Y eso es lo que debemos evitar. Entonces, en esta cultura del hábitat, nosotros tenemos que ser inteligentes y concordar de que donde está la riqueza es el mar, donde está la energía vital es el mar, cómo la distribuimos hacia los cerros, ¿ya? Si no hacemos esto, solamente vamos a poder distribuir pobreza, ¿ya? Y eso sería muy lamentable porque vamos a seguir perdiendo lugares, inmuebles, y que también están dentro de lugares que se llama la memoria. Y con esto termino. Lo único que realmente le pertenece a un ser humano es la memoria. Si no, pregúntele a un tipo que tenga Alzheimer, ¿ya? Eso es lo único que realmente nos pertenece. Por lo tanto, no podemos construir futuro si no tenemos memoria, ¿ya? Y la memoria es darle valor a los sitios, a la economía local, ¿ya? Para proyectarla al futuro. Ese es el destino de nuestra generación. Nosotros recibimos una ciudad que está en decadencia, pero igual tiene su historia, estas imágenes que yo los felicito, la imagen que estamos viendo, son realmente maravillosas. Bueno, esa es la ciudad que recibimos nosotros. No es una ciudad que está en el suelo, pero la hemos ido deteriorando, nuestra generación la ha ido deteriorando y no ha sabido todavía mezclar el rumbo, pescar el rumbo y llevarla hacia un buen puerto. Por lo tanto, estos ascensores que están viendo ahora, que ese quizás no está, ahí está ese, eso es que nosotros tenemos, esa es nuestra historia y nosotros tenemos que proyectarla al futuro a nuestros hijos. Esa es una obligación que tenemos, pero para hacer esa obligación tenemos que tener claro el diagnóstico. Sin esa agua que están ahí, esas lanchas, sin el agua no hay futuro para la ciudad. Así es, bueno, estábamos viendo algunas imágenes de cuando Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que era como una gran esperanza que teníamos los porteños, nos creíamos la muerte, o sea, ya con esto nosotros estábamos listos para el estrellato y hoy día podríamos decir que, bueno, Valparaíso no es el puerto principal, San Antonio nos ha arrebatado la mayor cantidad de desarrollo en ese sentido. Entonces, ¿cómo definimos la ciudad, este hábitat que tenemos que está complicado por varios lados? A propósito que aquí están mandando un saludo nuestros amigos del café Casaplan, que los está saludando a los dos con mucho cariño, también los saludo, amigo nuestro. El comercio, el turismo, la bohemia, ¿cómo nos vamos definiendo? ¿Cómo vamos diseñando el futuro para Valparaíso? Si pudiéramos soñar y si pudiéramos además transmitirle a las personas qué es lo que debemos desear con toda nuestra alma y qué necesitamos para que eso suceda. Una buena política, bueno, yo creo, un cambio obviamente estructural de la política de nuestro país a partir del cambio constitucional que ojalá logremos dar prontamente. Pero ¿cómo nos definimos? ¿Cómo definimos efectivamente el hábitat para el siglo XXI, para los próximos 10, 15 años? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Bueno, yo creo, Janina, que tu rol acá es fundamental en el tema constitucional, porque el principal problema, yo creo que de una ciudad tan excepcional como Valparaíso es el centralismo. Y realmente también la toma de decisión no está en nosotros. Lo que comentó Gonzalo de todo el tema del borde costero es porque el Estado de Chile fue muy astuto y se dio cuenta que ahí estaban los recursos y efectivamente nos puso un alambre de púa entre la línea del tren y el borde, y nosotros tenemos prohibido el acceso. De hecho, el plan regulador de la ciudad de Valparaíso
llega hasta la vereda norte de la calle Errázuriz. De ahí para allá es F, que es una empresa del Estado, digamos, Metro Valparaíso, y luego es EPB, otra empresa pública del Estado, donde nosotros como ciudadanos tenemos injerencia en las decisiones que se tomen y los proyectos que se hagan, imagínate. Entonces, eso tiene que cambiar radicalmente. Por otro lado, destaco mucho lo que decía Gonzalo del tema de la memoria, porque efectivamente nosotros tuvimos un modo de construir la ciudad. Valparaíso es una ciudad que se construyó entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y eso también la hace única, una ciudad que ya estaba consolidada. O sea, tú tenías desde el sector de Pacífico, en Playa Ancha, el límite urbano era todo lo que era el Camino Cintura, después venía Alemania, un poquito más arriba en el sector de La Cruz, luego todo el barrio Higgins, que era ahí estaba el Camino Viejo Santiago, en Barón llegaba hasta más o menos la calle Mitre, con Simpson por acá, Placeres llegaba hasta La Cruz y Esperanza hasta la Plaza de Esperanza, y ahí se unía con Recreo. Eso, que son vastos sectores habitados, estaba completamente consolidado a 1940, 1930, mucho antes de la conformación de los estados, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, de la Corfo, en fin. Entonces nosotros encontramos nuestro propio modo de hacer nuestra ciudad, la cual después las políticas públicas, como te dije al principio, fueron genéricas y llegaron a una ciudad que ya estaba armada, a la cual se le imponían modos de construir ciudad en terrenos nuevos. O sea, toda la ordenanza, todo como está pensada la ciudad hoy en día, está pensada de forma plana y prácticamente y en rectángulo. Acá, al contrario, nosotros, los constructores de la ciudad del siglo XIX, supieron construir los fondos de quebrada, poner los desarenadores arriba, los cauces que llegaban al mar, las calles cimas, los cerros y las calles diagonales, y eso aparte la construían con muros de contención. Para eso el municipio, a través de Lautaro Rosas, por ejemplo, expropió y sacó su propia materia prima, haciendo cantera y sacando de ahí los grandes muros de piedra a la de mosca que están en los cerros. En fin, pura gestión, pura buena iniciativa, puro conocimiento aplicado al territorio. Y hoy en día a nosotros nos sacan toda esa herramienta, nos sacan los recursos económicos y nos pueden administrar una ciudad que está desnuda. Ese es el problema, Yanina, y por eso es tan importante el proceso de constitución. Termino con esto. Igual es importante que, a pesar de este gobierno de Piñera, que nunca tuvo la intención abierta de hacerlo, fue la ciudadanía que después del estallido social logró lo que estamos haciendo: un proceso de construcción colectiva de la Constitución. Eso no ha pasado en ninguno de los otros países que sufrieron de estallido social en el mundo. Recuerden que en octubre hubo varios estallidos, no solamente en América, también en el Líbano, en Ecuador, no sé, una serie de ciudades tuvieron estallidos sociales. Ninguno de esos estaba en un proceso de construir la Constitución. Vean lo que está pasando ahora en Colombia, ¿no? Y aparte, los países que han tenido Constitución, cuando se vota esta Constitución, es sí o no. En cambio, acá nosotros vamos a construir. Por eso es tan importante que la figura tuya, Yanina, en este contexto de desolación en el que estamos, de desamparo y orfandad absoluta, como ciudad, que justamente todo esto que hablamos de nuestras vocaciones, de nuestras medallas, pareciera que son de plomo y nos hunden cada vez más. Eso es lo que quería comentarte sobre este tema, porque es tan importante de que efectivamente nos pongamos de acuerdo, que seamos dialogantes. Bueno, por eso estoy apoyando a Claudio Reyes como candidato a alcalde, justamente por esa posibilidad de diálogo que él tiene, de una persona que al igual que los que estamos acá en este programa, que tú, que Gonzalo, queremos vivir en un entorno mejor, y para eso hay que hacer todos los esfuerzos para resolver los problemas y no hacer nuevos conflictos de ellos. Gracias, Daniel. Gonzalo, ¿cuál es nuestro hábitat, nuestra vocación y cómo ves el futuro, el desarrollo económico, el trabajo? Tal como decía en delante yo al referirme a los atributos del hábitat, es que todas las cosas tienen la misma importancia, no hay una jerarquía de una mayor que otra. Entonces nosotros no tenemos que separar la cultura con la economía, ni con la ciencia, ni con la innovación, sino que son todas parte de una misma cosa, ¿ya? Y el problema es que nosotros sectorializamos las cosas, las dividimos. Por ejemplo, tú nombraste que cuando fuimos declarados sitio patrimonio de la humanidad. Claro, es una buena idea, pero resulta que el diseño de cuál es el polígono declarado
apenas llega al mar, o sea, su origen, que le dio origen en el muelle Prat, ¿ya? Por lo tanto, todo el borde costero de la ciudad, de donde vino toda esa cosa que hay que cuidar, no está dentro del polígono del patrimonio. ¿Y qué significa eso? Que, tal como decía Daniel, es el Ministerio de Transporte, ¿ya? Y Economía o Hacienda los que están diseñando la ciudad de los últimos 30 años. Y ellos no viven acá. Entonces no hay diseño y valor agregado porque el conocimiento vital que tiene el porteño desde el mundo académico, pero también del mundo del pescador vital, digamos, del dique, de, qué sé yo, los lancheros, el mundo académico, etcétera. Hay mucho conocimiento vital que está desperdiciado, ¿ya? Porque donde se origina este diseño y el valor agregado del hábitat no pueden participar. Y el quien participa es el Ministerio de Transporte. Entonces así no vamos a lograr nada, ¿ya? Por eso es tan importante que en este hábitat que todo se mezcle con todo, ¿ya? Y tengamos, mientras respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos que hacer lo que han hecho todas las ciudades puertos, diseño de ciudad-puerto, integrado, donde todas las vocaciones que tiene la ciudad. ¿Qué significa eso? Del borde costero donde viene el mar, los pescadores, los lancheros, el dique, los portuarios, las navieras, la Cámara Marítima Portuaria, la Armada, el mundo patrimonial, el mundo cultural, ¿ya? Todo tengan que decir algo con respecto a cómo solucionamos este diseño ciudad-puerto para que la ciudad tengamos mejor ciudad y para que el puerto siga siendo competitivo, ¿ya? Entonces, eso, si no logramos, ¿ya?, hacer una buena, ¿cómo se llama?, un buen trabajo en ese sentido, que es un trabajo que se demora décadas, por lo menos 15, 20 años, no vamos a avanzar en esta cosa. Entonces vamos a tener un caminar, como decía Juan Luis Sázaga, epiléptico, que un día caminamos con un paso más rápido, otros para atrás y volvemos para adelante y para atrás, todos peleados con todo, sin confianza en la ciudad. Entonces, vámonos un poco a la historia. Siglo XIX, Valparaíso, durante 300 años, la colonia fue un puerto una caleta de pescadores bastante pobre y miserable, ¿ya? ¿Y qué pasa en el siglo XIX? Que esa caleta de pescadores por 300 años, ¿ya?, se transformó en el emporio del Pacífico, ¿ya? En 40 años, ¿qué pasó? Hubo un diseño y un valor agregado del hábitat. ¿Cuál fue el diseño y el valor agregado del hábitat? Esa comunidad porteña, ¿ya?, con el Estado, no con un Ministerio de Transporte en su oficina, con un Estado participador, le ganaron 2 cuadras al mar a la ciudad. O sea, nosotros teníamos una ciudad portuaria, pero esa ciudad portuaria era un puerto que necesitaba hacer ciudad y no había espacio en el plan de la ciudad para hacer ciudad. Por lo tanto, en el siglo XIX hubo un diseño y valor agregado del borde costero ganándole 2 cuadras al mar para que la ciudad no solamente fuera puerto, sino fuera atractiva de vivir, innovar y también invertir en ella. Entonces, lo que hizo el cambio en los 300 años de caleta pescadores al Emporio del Pacífico fue una cosa urbana, un diseño del valor agregado del hábitat. En el siglo XX hicimos el modelo de abrigo, ¿ya?, que es un trabajo titánico, tan titánico como el anterior del siglo XIX, para dar protección, no al mundo portuario solamente, sino a ese borde costero ganado al mar, ¿ya? Por lo tanto, aseguró mejor convivencia, mejor seguridad para los trabajadores, pero también para la ciudad. Siglo XIX, trabajo titánico, 2 cuadras al mar. Siglo XX, mono de abrigo, trabajo titánico. Todo pensado en el bien común de la ciudad, para hacerla más rica, para ganas de invertir. ¿Y qué hemos hecho en el siglo XXI? Echar a los pescadores de la caleta sudamericana en el borde costero es lo único que hemos hecho. Entonces, para terminar, el siglo XXI merece una obra titánica. Y la obra titánica más importante que tiene que hacer Valparaíso es ponerse de acuerdo y hacer prevalecer al Estado, con esta nueva constitución, con este nuevo gobernador regional que vamos a tener, ¿ya?, que las platas de las regiones se queden en las regiones y que los participantes, los habitantes de esas regiones y de esas ciudades, de esas comunas, tengan participación vinculante, profesional, con conocimiento vital o académico para generar sus propios diseños y valores agregados. Eso es lo que nos falta en el siglo XXI, si lo comparamos con el siglo XX y XIX en gruesos términos. Uy. Aparte, Janina, todo el mundo quiere Valparaíso, todo el mundo quiere hacer algo, y eso es lo más paradójico, que no hay cómo. Hemos tratado, hicimos el pacto de la matriz, entramos, hicimos un asalto a la política local, como una vez describió Hoy la Vaca,
así todo no hemos podido, entonces es raro, como que yo pienso que de momento que ganemos con el Claudio Reyes o que estemos ahí de nuevo los porteños tomando las decisiones para el paraíso, deberíamos convocar a todas las machis, a todas las brujitas que leen el tarot, a todos los brujos que hay en Valparaíso, y debiéramos agarrarlo a todos y todos escribir un papel con todas las cosas desagradables que nos han pasado, juntarlas todas en un cofre, llevarlas al dique flotante Sociver y pedirle al dique que se hunda, Sí, y se seguro. hunde, que hunda todas las malas experiencias y que salga a flote con todo esto limpio, porque tenemos que hacer un acto Sí, poético, yo creo, para sí, revertir esta cosa. sí. ¿Ah? Es raro que Sí, de todos todas queremos y todos maneras. amamos la ciudad y Sí. no podemos sacarla. Sí, bueno, cuando termine la pandemia yo creo que vamos a convocarnos todos a las calles a hacer un gran machitún para poder efectivamente vivir en la ciudad que soñamos, porque Valparaíso se lo merece y porque nosotros nos merecemos además un desarrollo de Valparaíso armónico, que converse con su hábitat, que tenga al mar como un principal actor, que efectivamente el turismo y el comercio hable, digamos, con el desarrollo próspero de las familias que habitan en la ciudad de Valparaíso. Tenemos un tremendo desafío que vamos a empezar a escribir a partir del próximo fin de semana. Quisiera que cerráramos porque ya estamos pasados, pero hoy escribe mucha gente, está muy, muy entretenido, no los puedo leer a todos porque ya se nos fue el tiempo, pero les quiero dejar un minutito a cada uno y yo les quiero proponer que me cuenten un sueño, el sueño que tienen para Valparaíso y el sueño que tienen para Chile. Estamos como nostálgicos con tantas cosas tan terribles que nos han pasado, pero una de las cosas que más marcadas que tenemos los chilenos es ese espíritu resiliente, que nos está llegando el agua hasta el cogote, pero finalmente logramos salir, estar alegres, cantar, mirar un atardecer, disfrutar de cosas simples. Quisiera que los dos en un minutito cada uno me dijeran ese sueño para Valparaíso y ese sueño para Chile. Dale, Gonzalo. Bueno, yo me quedo mirando estas imágenes que nos están mostrando, que son realmente lindas, y les pediría a los porteños, miren para adentro, lo bello que puede ser esta ciudad si la manejamos bien. Y el único sueño que tengo es que despertemos, ¿ya? En el hábitat, como cultura. Eso. Gracias, Gonzalo. Daniel. Son maravillosas estas imágenes y es el Valparaíso que vive, que yo viví desde joven, que no sé, hoy día recordaba, por ejemplo, cuando íbamos a Viña en bicicleta con nuestros amigos y volvíamos de las playas, todos jóvenes, y subíamos al ascensor Monja y llegábamos a la avenida Alemania y después todos en bicicleta nos empezábamos a despedir. Es una vida normal, sana, bonita y la ciudad funcionando con sus propios atributos para hacer la vida grata, entretenida, poder tener nuestra familia, eso. Y para Chile yo le deseo obviamente lo mejor y lo mejor va a ser que reconozca su diversidad cultural, diversidad climática, diversidad que somos una franja y larga angosta faja de tierra y que somos todos distintos y que ojalá con todo este proceso constituyente podamos justamente decidir sobre nuestro territorio y poder soñar y realizar esos sueños en un tiempo que estemos vivos, no hacer cosas que pasen 30, 40 años más y todo sigue igual. Por eso estamos entrando en política. Sí, pues. Bueno, yo les quiero agradecer profundamente a los dos que se hayan tomado este tiempecito, que nos hayan regalado este rato de conversación que ha sido además muy interesante para nosotros y para todas las personas que nos están viendo. Hemos tenido muy buena audiencia, así que les agradezco mucho por eso. Instarlos, yo sé que no lo necesitan, pero voy a siempre instarlos a que estén presentes porque son necesarios los dos en la construcción de lo que nos queda por hacer. Nos tenemos que parar y eso necesita mucha fuerza y necesita mucha voluntad, necesita coherencia, necesita decencia, necesita mirada sistémica, que es algo que los dos tienen absolutamente. Yo les mando todo mi cariño y les quiero contar que las imágenes y lo que hicimos hoy día en el programa son de la productora Casanova, que son amigos entrañables nuestros que con mucho amor hoy día prepararon este programa con esas imágenes, porque también queríamos evocar
que Valparaíso tiene luces y sombras, ha tenido momentos gloriosos y eso quiere decir que tenemos tremendas esperanzas de volver a recuperar esos momentos gloriosos. Así que hay muchas imágenes ahí que tiene la productora Casanova de Valparaíso antiguo, así que podemos hacer un nuevo programa para seguir deleitándonos con esas imágenes. Y lo otro que les quiero contar es que la próxima semana que entramos ya en proceso de elecciones, desde Plaza TV, plazatv.cl, se va a transmitir las elecciones, pero todo el día sábado y día domingo, con reporteros en terreno, vamos a ir a los locales de votación, vamos a ver los candidatos que están votando, qué se dice, cómo viene la mano, así que vamos a hacer una transmisión que no lo van a hacer aquí en los canales nacionales, seguramente van a transmitir solamente Santiago. Entonces, si quieren ver lo que está pasando en la región de Valparaíso, plazatv.cl, para que estén conectados e informados. Fabuloso, Daniel, fabuloso. Yo te deseo lo mejor porque, bueno, a mí me toca por primera vez ser candidata y de verdad que ha sido muy difícil. Es un lugar que uno no había transitado antes y wow, qué complicado es poder hablar de esperanza y de sueños cuando estamos en cuarentena y con una crisis económica tan terrible. Y cuando la muerte, como decía Gonzalo al principio, asola y nos empieza a golpear esa sensación de que somos tan vulnerables los seres humanos frente a lo que está sucediendo. Te deseo todo el éxito del mundo, muchos cariños a tu familia y muchas para gracias ti, a ti, Gonzalo, Yadina. también muchos cariños, que estés muy bien, que sigas teniendo fuente de inspiración y en algún momento te voy a ir a ver. Vale, mucha suerte a ustedes dos en estas elecciones, que les vaya muy bien para el bien de Valparaíso y la región. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a todos también te deseo lo mejor, Yanina, que estuvieron ahí viéndonos en Plaza TV, les deseo que tengan un muy lindo fin de semana. Viene el domingo, el Día de la Madre. Yo le mando un beso a mi hermosa madre, espero poder verla el domingo, así que celebren ojalá a sus madres, los que tienen la posibilidad de hacerlo, y nos encontramos en un nuevo capítulo de Puertas Adentro, una mirada al alma. Plaza TV presentó Puertas Adentro, una mirada al alma. ¿Qué te ríes, Manolín? Yanina Figueroa, así vota mi gente. Si votas 39, será constituyente. Porque yo quiero que mi Chile cambie. Voy a escribirlo con nuestras palabras. Quiero vivir en un país distinto, con los derechos que la gente clama, a defenderlos con el corazón ante los otros, porque soy su voz. Porque queremos un Chile distinto, que sea de todos y no del que paga, para sacar por fin del camino al que abusa y nos separa. Somos muchas las que somos hoy y de ellas quiero ser su voz. Tengo una gran esperanza, un mañana distinto, reencontrar la confianza. Tengo una gran añoranza de un futuro más digno, reencontrar la confianza. Somos muchos los que somos hoy y de ellos quiero ser su voz. Yanina Figueroa es primera y decidida contra los corruptos, dando cara y valentía, denunciando coludidos, buscando el progreso. Ella constituyente representa que queremos. Tengo una gran esperanza, un mañana distinto, reencontrar la confianza. Tengo una gran añoranza de un futuro más digno, reencontrar la confianza. Somos muchos los que somos hoy y de ellos quiero ser su voz. Somos muchas y ahora somos más, somos muchos y ahora somos más, somos muchas y ahora somos más, somos muchos y ahora somos más, somos muchas y ahora somos más, somos muchos.